Bueno, tal y como hemos estado anunciando en la programación de este canal, Super TV 55, una entrevista muy esperada. Hoy contamos con la presencia virtual del miembro de la dirección ejecutiva, dirección nacional del Partido Revolucionario Moderno y delegado político ante la Junta Central Electoral de este partido, el licenciado Orlando Jorge Mera. Saludos, buenos días Orlando, placer inmenso tenerte con nosotros por aquí. Buenos días, un saludo a todos, muy complacido de estar con ustedes en la mañana de hoy, a sus órdenes. Orlando, empecemos por el proceso. Tú que has vivido, que eres santiaguero por demás, hijo de un expresidente y que desde niño te ha tocado vivir muchos procesos electorales. ¿Este proceso electoral será histórico para la dirigencia política por todo este asunto? ¿Cómo tú estimas será el proceso o cómo va el proceso, que ya estamos a 22 días de las elecciones para elegir senadores, diputados, presidente y vicepresidente de la República? Algo tan confuso y tan extraño como este proceso. Sí, indudablemente que este es un proceso, podemos decir que es atípico, porque nos encontramos en lo siguiente: este es el tercer proceso electoral que tenemos en la República Dominicana en el año 2020. Iniciamos con el proceso fallido del 17 de febrero, luego con las elecciones extraordinarias del 15 de marzo, las elecciones municipales, y ahora el 5 de julio con unas elecciones extraordinarias a nivel presidencial, congresual y con el voto del exterior, sumado también a la crisis del coronavirus, lo que nos obliga a tener un protocolo sanitario. Entonces, por lo tanto, se trata, desde mi punto de vista, de unas elecciones únicas que hemos tenido en República Dominicana. Hemos tenido en el pasado crisis políticas, pero en esta circunstancia tenemos una crisis sanitaria, elecciones extraordinarias, una que tuvieron que ser suspendidas el 17 de febrero, otra suspendida el 16 de mayo, y estas elecciones del 5 de julio, que sin lugar a dudas, como dije anteriormente, son cruciales para la democracia dominicana, pero no dejan de ser atípicas. Y por lo tanto, ser protagonista de estas elecciones, aunque sea como delegado político del Partido Revolucionario Moderno, es sin lugar a dudas estar en el corazón de la historia dominicana, y para mí ha sido un orgullo estar defendiendo, representando al PRM en estos procesos electorales de este año 2020. Orlando, hay varios temas pendientes en la Junta Central Electoral por parte del PRM. Hoy se agrega uno al Tribunal Constitucional con esto de la extensión del estado de excepción en la República Dominicana, donde ustedes entienden que se viola una ley cuando se permiten estos 17 días. Sí, mira, esta elección, incluyendo el estado de emergencia, sin lugar a dudas, genera también las contradicciones y las dificultades propias de un sistema que no es su fortaleza institucional la característica. Y aquí nosotros hemos depositado ante la Junta Central Electoral más de 4 denuncias relacionadas con violaciones cometidas por el Partido de la Liberación Dominicana, por su candidato presidencial, en horas de la noche, entrega de alimentos, jornadas de fumigación, algo que es sumamente peligroso, entrega de gas licuado de petróleo, lo cual solamente por ley está permitido que sean en estaciones autorizadas. Es decir, hemos visto de todo en esta pandemia, y todo en detrimento de la fortaleza institucional de la ley electoral, que claramente prohíbe el uso de los recursos del Estado, que prohíbe el uso de vehículos del Estado, que prohíbe que funcionarios públicos puedan hacer uso de sus funciones para beneficio de las candidaturas oficiales. Y por eso
este es un proceso sumamente excepcional. Y por otro lado, sin lugar a dudas que la Junta Central Electoral no ha respondido con la claridad y la presteza necesaria ante estos hechos, y nosotros hemos tenido que acudir ante la Fiscalía Electoral, que tampoco hasta este momento ha dado respuesta a estas instancias. Entonces, por otro lado, ante la Junta Central Electoral, nosotros tenemos pendientes la designación del director del Departamento de Informática, con todo lo que esto implica. Oh, Dios. Porque recuérdense que estas personas fueron vinculadas por el informe de la Organización de Estados Americanos, y por lo tanto me parece a mí inconcebible que a 21 días de un proceso electoral no tengamos un director de informática, que debe ser sometido al consenso de los partidos políticos. Entendemos que en esta semana deberá producirse una reunión que nosotros hemos solicitado con el Pleno de la Junta para discutir este y otros temas que son de vital importancia, como por ejemplo el hecho de que la ley electoral establece que existan 3 niveles de elección, existen 3 niveles de elección, y deben existir por lo tanto un delegado de cada partido por cada nivel de elección. Es decir, debemos tener el delegado presidencial, el delegado senatorial y un delegado que represente a los diputados que están en cada demarcación electoral. Entonces son temas que son de vital importancia y están pendientes, independientemente de que hemos logrado ya que los dominicanos del exterior puedan votar el 5 de julio, lo cual fue una dura batalla en que la Junta Central Electoral entendiera la importancia que tienen los dominicanos en el exterior, y así afortunadamente ya se ha hecho. Orlando, ahí mismo, en ese mismo tema, antes de tú entrar, yo hacía mi comentario y decía, y hasta me quedé chiquito en el comentario, hay muchos temas pendientes. ¿No sienten ustedes o cómo ven ustedes eso? Porque lo que yo decía era que a veces siento que se disgregan ustedes con los temas puntuales. Por ejemplo, al día de hoy, a 20 días, y no tenemos director de informática, y a veces como que se disgregan mucho el PRM, su dirección, como en el tema de que el estado de emergencia, que si están regando cositas, cuando ese debería ser, por ejemplo, la presión mediática que debería estar haciendo el PRM de que temprano se defina esto, que se defina lo de los delegados, para que luego, en medio de este proceso, no dio tiempo, no tenemos gerente de informática. ¿No sientes tú o crees que lo están llevando de manera correcta, o es un grupo que hace uno y otro grupo hace esta cosa? Porque yo creo que eso es inconcebible y es inaceptable que a 20 días no tengamos ya el director de informática. Lo que pasa es lo siguiente: uno tiene que tener la prudencia necesaria y la firmeza en los planteamientos. Por naturaleza propia, nosotros siempre nos ha gustado que los asuntos públicos son tratados luego de que los responsables de tomarse decisiones tengan el debido conocimiento. Y nosotros hemos, desde hace ya alrededor de 20, 25 días, le hemos planteado a la Junta Central Electoral estos temas, y están las correspondencias nuestras sobre ese particular. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es, lo hemos hecho público porque ya decía Federico Carlos Álvarez que el último recurso es la opinión pública. Entonces, nosotros lo hemos hecho siguiendo lo que es lo correcto y lo cortés. Entonces, ya estamos en el momento en que tenemos que definir esa cuestión del director de informática de la Junta Central Electoral, pero por otro lado, también nosotros hemos mantenido un nivel de persistencia de reclamos, de solicitudes que son fundamentales para la democracia dominicana. Entonces, esto es una tarea que no es solamente en un solo piso de situaciones, sino que son distintas materias, distintas áreas a las cuales tenemos que tener un seguimiento constante y permanente. Yo pienso que
si el PRM no hubiera alertado sobre los casos de corrupción en las compras de salud pública y de otras entidades, pues el gobierno no hubiera recapacitado y no hubiera dado marchas atrás a esas licitaciones, porque eso es lo que se tiene que tener pendiente. Y por otro lado, estos reclamos que nosotros hemos hecho son los que han permitido que, por ejemplo, Participación Ciudadana, en su informe de observación, reclame la aplicación de la ley y reclame la equidad. Es decir, nosotros hemos cumplido con nuestro rol, seguiremos cumpliendo con nuestro rol y continuaremos ejerciendo lo que entendemos que son nuestros derechos ante la autoridad electoral y ante cualquier autoridad pública, porque tienen que entenderse que estas elecciones son históricas, las del 5 de julio, son únicas y son atípicas, y por lo tanto tenemos que garantizar que eso que dice la Constitución, de que las elecciones son libres, justas, transparentes y equitativas. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando día y noche para el cumplimiento de esas características que debe reunir este proceso electoral del 5 de julio. Orlando, permítenos hacer una pausa para continuar con este conversatorio, más que una entrevista. Y hablemos después de la pausa, de la Junta Central Electoral, qué tan cómodo ustedes se sienten, y al mismo tiempo con las juntas municipales de todo el país, porque ahí está no solamente lo que sucede en Santo Domingo, en la Casa Matriz, en la Central, sino que también hay situaciones en las juntas municipales. Pero hablaremos con eso después de la pausa con Orlando Jorge Mera, que es dirigente del PRM y al mismo tiempo es el delegado político ante la Junta Central Electoral. Publicidad y ya volvemos. Edison, uno que ha creado un reperpero en el Partido Reformista Social Cristiano es Pedro Botello. Vi unas declaraciones de Máximo Castro Silverio recientemente donde estaban involucrándolo a la decisión de la más reciente aprobación en la Cámara de Diputados, y él se negaba de que lo involucraran ahí, que es un hombre con tanta experiencia, 34 años ya en la Cámara Baja. Tenemos a Orlando. Orlando está ahí. Bueno, pues vamos a aprovechar a Orlando y ya el comentario lo seguimos más adelante. Así es. Orlando Jorge Mera está con nosotros, es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y también es el delegado político de este partido ante la Junta. Antes de irnos a publicidad, la pregunta que te hacía Edison sobre la confianza que tienen ustedes en la Junta Central Electoral luego del proceso pasado donde tantas cosas se estuvieron hablando sobre la transparencia y la confianza que tenían ustedes sobre esta Junta, además de las juntas municipales donde habían personas que ustedes entendían no debían permanecer ahí. ¿Cómo se ha manejado todo este proceso? Si están ustedes ya en condiciones de que la Junta Central Electoral, esa que está ahí, sea la que sea el árbitro de este proceso tan importante para el país. Mira, sin lugar a dudas que la Junta Central Electoral actual es la que normará este proceso del 5 de julio. Y yo siempre he dicho que la confianza se gana día a día. Es decir, nosotros estamos en la Junta Central Electoral diariamente y por sus actuaciones es que la Junta Central Electoral se debe ganar la confianza de la ciudadanía. Una confianza que ha quedado muy maltrecha luego de las elecciones del 17 de febrero, de la suspensión de las elecciones del 17 de febrero. Ahí vino el informe de la Organización de Estados Americanos, aunque debo decir que las elecciones del 15 de marzo fueron celebradas con la normalidad y, claro, por supuesto, con la supervisión y luego de haber tomado las resoluciones que fueron consensuadas con los partidos políticos. Eso es lo que no ha pasado ahora en este proceso. Es decir, nosotros para las elecciones del 15 de marzo, a instancias nuestras, tuvimos una reunión con
los partidos políticos que tienen candidaturas presidenciales y el Pleno de la Junta Central Electoral, y ahí se consensuó todos los puntos que irían para las elecciones del 15 de marzo. Eso es lo que falta en este proceso. Nos falta esa reunión que hemos pedido con el Pleno de la Junta Central Electoral, que esté presente, por supuesto, el Partido de la Liberación Dominicana, para ya cerrar las distintas inquietudes, interrogantes que legítimamente un partido pueda tener de cara a un proceso electoral. Entiendo que esa reunión deberá producirse en esta semana y ya con eso ya superaríamos esta página y ya nos colocaríamos efectivamente en la ruta final para las elecciones del 5 de julio, donde indudablemente Luis Abinader será electo presidente electo de la República Dominicana y tomará juramento el 16 de agosto. Orlando, ahí mismo, decíamos ahorita, antes de que tú entraras, en la parte que hacemos, la primera parte del programa, donde comentamos, estuve viendo unos trabajos y tú sabes que en las encuestas uno mide techo y mide piso, y veíamos más o menos las encuestas que hemos visto, es que el candidato del PRM, Luis Abinader, ronda entre 52, 51, 48, 49. Veíamos que el piso podría ser, qué sé yo, un 47, 48%, lo menos que podría sacar. Y hacíamos una propuesta de que prácticamente, si esto llegara a suceder, nosotros obligar a un país a hacer una segunda vuelta y gastar una millonada. ¿Por qué no se planteó, vista la situación, o si alguna vez se acarició la idea de establecer algo como originalmente lo planteó el PRD aquella vez, 45%, y si hay un margen mayor al 10%, bueno, ese era el ganador de las elecciones? Vista la situación a través de un transitorio o algo así. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Han visto ustedes algún esquema para esto, para evitarle a República Dominicana una posible segunda vuelta? Fíjate, no, tú sabes bien que cualquier reforma constitucional en las actuales circunstancias está descartado de plano. Es decir, nosotros no podemos someternos ahora a un debate constitucional sobre si se elimina o no la segunda vuelta electoral. La reforma constitucional que este país se merece deberá hacerse ya instalado el nuevo gobierno. Y ya instalado el nuevo gobierno, que esperamos que sea el de Luis Abinader, en donde la visión que nosotros tenemos, una visión en el sentido de que esta constitución hay que enmendarla en distintos aspectos. Y lógicamente esta pandemia ha desnudado los vacíos que tiene la actual constitución de la República Dominicana. Lo hemos visto con el tema mismo de las elecciones, con el tema de la independencia del Poder Judicial, con la cuestión de que qué pasa si no hay elecciones y nos llega la fecha del 16 de agosto. Es decir, hay que buscar, pero ya eso es fuera de toda pasión política. Y el mejor momento es ya cuando salgamos de este proceso y podamos entonces, con frialdad y con la cabeza ya puesta pensando siempre en los mejores intereses del pueblo dominicano, entonces formular una reforma a la Constitución amplia que resuelva estos temas de interés. Pero te digo lo siguiente: hay mucha conciencia en los sectores empresariales, los sectores profesionales, los sectores políticos, de que lo que mejor le puede pasar a este país es que el 5 de julio se elija el presidente de la República y que éste obtenga más del 50+1, y así ya terminamos toda esta ruta de elecciones que hemos tenido en el año 2020. Y por lo tanto, esto que tú señalas de las encuestas, Luis Abinader está bordeando o sobrepasando ese techo del 50+1
y esperamos que él sea electo presidente de la República el 5 de julio. Orlando, hay una ley que regula los gastos de campaña. ¿Cómo la Junta puede manejar esta situación? Porque vemos gastos extraordinarios, gastos que van más allá de lo que estipula la ley. ¿Cómo los partidos, aquellos que no tienen esa capacidad económica, pueden pelear de esta manera? Mira, la ley electoral y la ley de partidos establece unos topes al gasto en la campaña. Y ese tope, creo, si la memoria no me falla, estamos hablando de que a nivel presidencial el tope del gasto para estas elecciones es de unos 900 millones. Entonces, ha sido muy interesante porque resulta que cuando la Junta Central Electoral pospuso las elecciones del 16 de mayo para el 5 de julio, estableció en esa resolución un considerando que debe ser analizado por todos. Y es que establece que las donaciones hechas por los candidatos presidenciales en esta etapa de pandemia serán calculados y computados para fines del informe del gasto de las candidaturas presidenciales. Entonces, esta semana, no más tardar el viernes, los candidatos presidenciales deben depositar el informe de los gastos de sus respectivas campañas. Entonces, sin lugar a dudas, que estaremos aguardando el informe del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, porque él tendrá que explicar muy bien los vuelos que ha hecho su empresa hacia el exterior, tan lejos como hasta China, en varias oportunidades. Eso será computado para fines de la Junta Central Electoral. Y también que tenga muy pendiente ese candidato presidencial que las donaciones que se puedan recibir de particulares no pueden exceder del 1% del monto total del tope del gasto que tiene su campaña. Orlando, entonces vamos a guardar sus informes sobre ese particular. En la parte legal, ¿no se generan violaciones a las leyes particulares fuera de lo electoral? Porque prácticamente, y nos decía una candidata de ultramar, que no es un servicio que se está regalando, sino que se le está cobrando, la gente tiene que pagar su ticket aéreo. ¿No crea esto un monopolio? Porque, por ejemplo, a una línea aérea particular no se le permite utilizar las pistas de aterrizaje, no se le permite vender ticket aéreo, y tenemos entonces de manera particular a un candidato presidencial que está utilizando las pistas de aterrizaje, que está utilizando un personal, porque el que ha viajado sabe que no es como arrancar un carro, sino que debe haber un gran personal para que el avión despegue y igual para aterrizar. En la parte legal, ¿esto en qué parte encajaría? Bueno, no, ese es un tema bastante delicado, porque ahí tú tienes que los países han tomado decisiones de cerrar los aeropuertos en todo el mundo y solamente permiten estos vuelos charters o vuelos privados para asuntos muy puntuales, emergencias. Entonces, yo lo que quiero significar es que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana va a tener que hilar muy fino a propósito del informe que deberá presentar en esta semana a la Junta Central Electoral para poder desglosar los gastos de campaña y que nosotros estaremos dando el debido seguimiento. Orlando, estamos a punto de entrar en la tercera fase de todo este proceso que se ha estado llevando, donde las empresas han estado abriendo sus puertas a mayor capacidad de establecimientos comerciales, pero hemos estado viendo en los últimos
últimos reportes por parte de Salud Pública, el incremento de personas infectadas, de muertos incluso. ¿Esto no crea presión a sectores donde entienden habrá una abstención mucho mayor para las próximas elecciones? ¿Entienden ustedes como PRM de que esto es una estrategia que se ha estado manejando para esos fines? Mira, sin lugar a dudas que el Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno han hecho un uso político de este estado de emergencia. Eso queda muy claro y ya nosotros lo hemos demostrado con las compras gubernamentales, los actos de corrupción, el uso abusivo de los horarios del toque de queda para beneficiar a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, y eso nos queda a nosotros muy claro y muy evidente del uso político que se le ha hecho a este horario del toque de queda. Y por lo tanto, nosotros entendemos que el pueblo dominicano es muy inteligente, muy inteligente. Este no es el pueblo dominicano de los años 40, 50, 60, no. Aquí las informaciones están en las redes sociales, está en el internet y todo está muy claramente de acceso a los dominicanos. ¿Qué resulta? Que aquí tenemos lo siguiente. Estas elecciones que tendremos el 5 de julio son unas elecciones muy atípicas y vamos a necesitar esta mascarilla. Esta mascarilla que es el pasaporte para poder votar en las elecciones del 5 de julio. ¿Qué nosotros le decimos a los amigos televidentes? Que primero, ir a votar es como ir al supermercado, como ir al banco, como ir al colmadón, como ir al trabajo. Es decir, hay que tomar las precauciones del lugar con esta mascarilla y tener su propio protocolo de protección personal. Y en ese sentido, para las elecciones del 5 de julio hay un protocolo sanitario que nosotros esperamos que la Junta lo pueda difundir con más vehemencia. Y por otro lado, de que los dominicanos entiendan que ir a votar es un acto patriótico, es un acto por la democracia de nuestro país, y que el miedo que algunas personas quisieran utilizar como elemento para impedir a votar no se le va a dar al Partido de la Liberación Dominicana. Mira, las encuestas que he visto recientemente apuntan a que alrededor de un 65 a un 70% de los dominicanos van a votar, quieren ir a votar el 5 de julio. Esta cifra es muy clara y muy reveladora de que hay un deseo de los dominicanos de ir a votar. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es el de que se aplique el protocolo sanitario y de que los dominicanos puedan tener una mascarilla para ir a votar en las elecciones. Y no tengo dudas de que cuando se cuenten los votos, cuando se transmitan esos votos, la Junta Central Electoral emitirá los boletines conforme a lo que ha sido el mandato soberano del pueblo dominicano, que está cansado de 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 8 años de gobierno de Danilo Medina, que no han resuelto absolutamente nada, que estamos sumidos en la peor crisis sanitaria y crisis económica que recuerde la República Dominicana, y que así como en el año 1978 los dominicanos tomaban, en su mayoría, tomaban la fundita que le entregaba el doctor Balaguer y sin embargo votaron por el cambio político en el año 1978, así va a ocurrir ahora en este año 2020, donde los dominicanos votarán por el cambio político que representa a Luis Abinader y que representa un amplio sector de la vida nacional que no necesariamente es PRMista y que van a votar
por el cambio político que representa el Partido Revolucionario Moderno para darle un nuevo aire a la República Dominicana. Orlando, tú eres productor de televisión y sabes, tenemos que hacer una segunda pausa y parte del staff de este programa, Así con su es, programa de este que canal se transmite cada domingo. Vamos a ir a la publicidad para que todo eso que tú has dicho, nosotros los proyectemos a lo que sería un gobierno y ver todas esas cosas que le va a tocar de ser Luis presidente, cómo se van a conjurar en un gobierno del Partido Revolucionario Moderno: endeudamiento, problemas sociales, problemas de salud, problemas de institucionalidad, problemas de todo tipo. Entonces vamos a ver cómo se va a trabajar esta parte en materia política, un posible gobierno del PRM y Luis Abinader. Publicidad y volvemos con Orlando Jorge Mera después de la pausa. Continuamos aquí en el Café de Diario 55. Orlando Jorge Mera, dirigente del PRM, delegado ante la Junta Central Electoral y parte del staff como productor también de programa. Aquí los programas líderes que se pasa por este canal los domingos a las 9 de la noche. Orlando, un mensaje final a la República Dominicana, a tu Santiago, a la región del Cibao, con relación a este proceso electoral para que podamos despedir. Sabemos que tienes compromiso para entonces concluir aquí con este conversatorio. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Adalberto por permitirme esta oportunidad de compartir con los amigos de Santiago. Tenemos una gran candidata vicepresidencial, Raquel Peña, que representa a Santiago, el Cibao, y que es una extraordinaria mujer que sin lugar a dudas complementa la boleta presidencial del Partido Revolucionario Moderno con Luis y Raquel. Así que les deseo a ustedes que pasen feliz día. Nosotros invitamos a los dominicanos y dominicanas a votar el 5 de julio con el debido protocolo sanitario y votar por Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno para iniciar el gobierno del cambio en República Dominicana. Bueno, en otra ocasión continuaremos entonces, Orlando, este conversatorio, muchos temas pendientes, incluyendo tú como delegado, un temita que había ahí en Santiago con relación a la circunscripción 1 y unos diputados ahí, pero eso ya lo trataremos en el siguiente encuentro. Feliz resto del día y muchísimas gracias, Orlando, una persona con muchos compromisos, por haber sacado este momento para conversar con nosotros. Muchas gracias. Gracias y aquí estaremos a la disposición cuando ustedes quieran entonces informar cualquier cosa. Bueno.